Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Es asombroso cómo estamos rodeados de contenido que menciona o muestra la filosofía de ideología de género. Así que, ¿cómo no tomarnos un café hablando sobre esto? Algunos no saben de qué trata esto, otros sí están muy informados al respecto y tienen sus posturas. Así que le pido por favor se tome este cafecito sin relativismos, porque recuerden que la verdad no es una camisa que cambie de tallas para cada quien. Como todos los demás temas que podamos pensar, recuerde que son profundamente afectados si una de estas premisas es cierta o no, y es si Dios existe o no. Si Dios existe, y ese Dios es el que se hizo visible al mundo entero a través de Jesucristo, entonces lo que pensemos de este tema debe ser comprendido a la luz de Él, quien creó todas las cosas y conoce el propósito de sus criaturas y de cómo funciona la vida, porque Él lo hizo todo perfectamente. Pero todo está afectado por el pecado, y eso ya es otra cosa. Y si no existe, la lectura que se le da a este tema es también afectado radicalmente. Así que no voy a continuar sin compartirles la definición básica de género y de qué trata, en pocas palabras, ideología de género, para luego ya hablar a más detalle sobre esto. La definición de género, en términos biológicos, se refiere a la identidad sexual de los seres vivos, la distinción que se hace entre femenino y masculino basado en los genes, hormonas y partes del cuerpo, como los genitales con los que naces. En cambio, la ideología de género es una filosofía según la cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente. Y resulta, mi querida audiencia, que esta filosofía ha ido cada día más permeando fuertemente todo lugar en nuestra sociedad, incluyendo la medicina, la psicología, contenidos, por supuesto también de entretenimiento e información, en todo lugar. Sin duda, estamos en una sociedad posmoderna, posverdad. Ya perdimos la razón. Ya no es ciencia. Una sociedad que prefiere deambular en lo absurdo, luchando sin darse cuenta contra su creador. Ya no se dice que el doctor, el que usa la ciencia, no determina realidades, sino que etiqueta géneros. Porque ahora sucede que el género del ser humano es un asunto que está relacionado con las ciencias sociales, que no es objetivo. Es tan absurdo que a veces siento cuando leo sobre estos temas que mi cerebro puede explotar. Pero esto es tan fácil de derrumbar en términos de argumentos como lo es explotar una burbuja de jabón. Si el género se determina subjetivamente, ¿lo será entonces también la edad? Si un hombre biológicamente de 50 empieza a considerarse a sí mismo como un adolescente de 13 años, ¿dejaría de ser pedófilo si desea querer estar con una niña de esa edad? O, por ejemplo, ¿la raza es también una construcción social? Si yo me creo china, asiática, pero resulta que soy blanca, latina, me creo alta, pero soy baja, me creo hombre y por eso puedo participar en igualdad de condiciones en competencias de hombres. Me creo entonces también, por ejemplo, de 80 kilos y en realidad peso 45 kilos. Entonces puedo participar, en el caso del peso, en una categoría del máximo peso y no debería estar en la de peso pluma, por ejemplo. O si me creo perro, entonces ya dejo de ser humano. ¿A dónde vamos, señores? Según nuestra sociedad, la biología ya no tiene nada que ver con la identidad de género. Y la sociedad lo aplaude. Para entender cómo se determina el sexo de una persona, les voy a compartir lo que la doctora Catherine Sheraldi explica sobre esto. Y para eso es importante regresar a la genética y a la embriología. En el núcleo de cada célula hay genes con diferentes combinaciones de ADN,
que es el ácido siempre yo lo decía rapidísimo en bachillerato, desoxirribonucleico, que son, pues bueno, las unidades hereditarias que determinan no solamente las características físicas de la persona, sino también el funcionamiento de cada órgano. Las diferentes combinaciones del ADN determinan las características de los seres humanos, como el color del pelo, el tono de piel o cualquier otra característica que marca la individualidad de cada persona. En los humanos hay 23 pares de cromosomas, 46 en total. 22 pares se conocen como autosomas y aparecen iguales en el sexo masculino y femenino. Además existe un último par con los que llamamos cromosomas sexuales. Así que, bueno, aquí existe una diferencia. Las personas femeninas tienen 2 cromosomas, XX, y las personas masculinas tienen un cromosoma X y otro Y. El sexo es determinado por el tipo de gen que el feto reciba de sus padres. El hijo o hija recibe un cromosoma sexual de cada progenitor. La madre tiene, pues siempre donará un cromosoma X y el padre en ocasiones dona un cromosoma X y otras veces dona un cromosoma Y. Aunque el sexo es determinado en el momento de la concepción, en el estado fetal el desarrollo de ambos sexos es idéntico hasta la 6ª semana. Si el feto es masculino, entrará en juego una proteína conocida como proteína SRI, la cual se produce a partir de un gen en el cromosoma Y. Y esta proteína ocasiona la formación de los órganos masculinos. Y si la proteína está ausente, se desarrollarán los órganos femeninos. Así, pues la composición genética, lo que llamamos el genotipo, es lo que determina cómo el individuo luce y funciona, lo que llamamos el fenotipo. Cuando una persona dice sentirse más como el sexo opuesto al que su fenotipo demuestra, entonces a eso se le llaman, lo dicen los médicos, eso se le llama disforia de género. Esa persona profesa sentimientos como si estuviera en el cuerpo del sexo equivocado, condición que pues ha sido denominada como la transexualidad. Y el término disforia de género también se utiliza para hablar de personas que sienten que su género no es exclusivo, masculino o femenino, sino que dice ser bigénero o identificarse con ambos. También existen aquellos que se denominan agénero porque sienten una ausencia de género o porque se consideran un tercer género totalmente separado de los otros dos. Y el pensamiento popular ahora es que lo que determina el género en el individuo no es su genética, sino lo que la persona siente. No importa lo que sintamos. Escuchen bien, en nombre de la razón, por favor. La ideología de género carece de base científica. De hecho, les comparto, 2 prestigiosos médicos de la universidad y el hospital Johns Hopkins publican una rigurosa revisión de 500 estudios científicos y refuta los postulados de la ideología de género. La publicación de Tecnología y de Sociedad de New Atlantis publica en su número 50, en el otoño de 2016, un informe especial titulado Sexualidad y Género y hallazgos de las ciencias biológicas, psicológicas y sociales, donde pues se revisan más de 500 investigaciones científicas recientes sobre la orientación sexual, la correlación entre orientación sexual y salud mental y la naturaleza y problemática de la identificación transgénero. Y las conclusiones de este estudio pues son demoledoras para la ideología de género. La hipótesis de que la identidad de género es una propiedad innata e invariable del ser humano que es independiente del sexo biológico, según la cual pues podría haber un hombre atrapado en un cuerpo de mujer o una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, no se apoya en pruebas científicas. Según una estimación reciente, en torno al 0,6% de los adultos en Estados Unidos se identifican con un género que no corresponde con su sexo biológico. 0,6%. Los estudios que comparan las estructuras cerebrales de los individuos transgénero y no transgénero han demostrado una débil correlación entre la estructura cerebral y la identificación con el género contrario. Estas correlaciones no aportan ninguna prueba de que la identificación con el género contrario tenga una base neurobiológica. En comparación con la población general, los adultos que se han sometido a una cirugía de reasignación de sexo siguen teniendo un riesgo mayor de experimentar resultados de una pobre salud mental,
Un estudio encontró que en comparación con la población de control, los individuos con sexo reasignado tenían una probabilidad 5 veces mayor de intento de suicidio y 19 veces mayor de muerte por suicidio. Otra conclusión, los niños son un caso especial cuando se abordan cuestiones, se les está abordando en cuestiones de transgénero. Solo una minoría de niños que experimentan identificación con el género contrario seguirán haciéndolo en la adolescencia o en la edad adulta, lo cual es pues un error. Aquellos padres que buscan apoyar esa supuesta confusión y buscan ya hacer tratamientos invasivos. Otra conclusión, hay pocas pruebas científicas sobre el valor terapéutico de las intervenciones para retrasar la pubertad o modificar las características sexuales secundarias de los adolescentes, aunque algunos niños pueden haber mejorado su bienestar psicológico al ser animados y apoyados en su identificación con el género contrario. No hay pruebas de que se deba animar a todos los niños que expresan ideas o comportamientos atípicos sobre el género a convertirse en transgénero. Pero todas estas conclusiones con pruebas en manos, llega a oídos sordos. A este mundo actual no le importa la verdad, está ciega y ama el absurdo, ama la mentira, ama lo contrario a lo puro, a la verdad, a lo correcto. En fin, a Dios mismo. Escuchen esto. El género es una construcción, y estoy citando, una construcción cultural. Por consiguiente, no es ni resultado causal del sexo ni aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino, mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Estas son palabras que podrían parecer tomadas de un cuento de ciencia ficción que vaticina una seria pérdida de sentido común en el ser humano. Pero no son otra cosa que un extracto del libro Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity. El problema del género, el feminismo y la subversión de la identidad. Escrito por la feminista radical Judith Butler, que viene siendo utilizado desde hace varios años como libro de texto en diversos programas de estudios femeninos de prestigiosas universidades norteamericanas, en donde la perspectiva de género viene siendo ampliamente motivada y promovida. Es claro, pues, entonces, que para esta nueva perspectiva de género, la realidad de la naturaleza incomoda, estorba, y por lo tanto, pues, ¿qué es lo que está buscando las personas que están promoviendo esta agenda? Desaparecerla. Dicen además que toda diferencia entre el hombre y la mujer es construcción social y por consiguiente tiene que ser cambiada. El término masculinidad y feminidad consideran que el hombre y la mujer adultos son construcciones sociales, que en realidad el ser humano nace sexualmente neutral y que luego es socializado en hombre o mujer. Y esta socialización, dicen, afecta a la mujer negativa e injustamente, y por ello las feministas proponen depurar la educación y los medios de comunicación de todo estereotipo y de toda imagen específica de género. ¿Qué proponen? Deconstruir el lenguaje, las relaciones familiares, la reproducción, la sexualidad, la educación, la religión, la cultura, bueno, todo. Entonces, abiertamente, estas cosas los estamos viendo que se discuten en lugares importantes. ¿Y cuál es el objetivo detrás de todo esto? Quieren que sea mundialmente aceptado todo lo que es contrario a lo que Dios ha dicho. Se apunta a promover como estilo de vida la homosexualidad, el lesbianismo y toda forma de sexualidad fuera del matrimonio, porque así lo promueven, que las relaciones extramaritales no deberían ser condenadas. Y una cantidad de cosas que tan terribles, y las campañas son espeluznantes. Si bien la agenda de quienes sostienen esta filosofía de la ideología de género es promover la desconstrucción de la familia y la educación y la cultura como panacea para todos los problemas,
ponen especial énfasis en la desconstrucción de la religión, que según ellos dicen es la causa principal de que el mundo actual funcionara con estos conceptos de familia, del matrimonio entre hombre y una mujer, de la identidad sexual con la que nacen. Estamos ante una generación que le levanta el puño a Dios y le dicen: no quiero lo que haces y lo que has creado. Esta ideología de género es un sistema cerrado contra el cual no hay forma de argumentar, porque pues no puedes apelar a la naturaleza, ni a la razón, ni las opiniones verdaderas, porque según estos, todo es socialmente construido. No importa cuánta evidencia se acumule contra sus ideas. Estimada audiencia, con la caída del hombre, es decir, de la separación del hombre con Dios, todos los aspectos del ser humano fueron afectados. Esto incluye el desarrollo físico, la facultad mental, las emociones, la dimensión espiritual. Desde el surgimiento del deseo de Adán de ser como Dios y su subsiguiente caída, la cosmovisión secular tiene como su meta desplazar el control desde Dios hacia el hombre y quiere esconder la imagen de Dios impuesta en su diseño. El hombre desea ser su propio Dios para tener el derecho de decidir lo que quiere hacer o lo que quiere ser y cómo hacerlo. Y sin embargo, en 1 Crónicas 29, 11 al 12 nos recuerda que solamente Dios está en control. Y en Job 42, 2 nos enseña que no hay nada que puede frustrar sus planes. Los hombres están entenebrecidos en su entendimiento, como lo vemos en Efesios 4:18, y su corazón es engañoso, como lo dice Jeremías 17:9. Esto explica el por qué personas inteligentes y educadas no ven lo obvio y hasta ignoran las leyes de Dios que ellos mismos han descubierto a través de la ciencia para creer una mentira. Dios ha hecho dos sexos que muestran su imagen, hombre y mujer, cada uno con características y virtudes diferentes, y cuando ellos se unen en armonía, complementándose el uno al otro, la gloria y la sabiduría de Dios es desplegada a través de las relaciones de forma única. La majestad y sabiduría del Señor es evidente en toda la creación del mundo, pero lo que mejor debe demostrar su gloria sobre todos los demás cosas que vemos creadas es la corona de su creación. El hombre y la mujer. Ellos fueron los únicos que fueron creados a su imagen y semejanza, como lo vemos en Génesis 1, 26 al 27. Cuando borramos las diferencias entre los sexos, distorsionamos la imagen de Dios y por lo tanto la escondemos. Satanás puede mantener el mundo ciego, llevándolo todo el tiempo a cambiar la verdad por la mentira, como lo dice Romanos 1:25. Esto produce lo que dijo Pablo a Timoteo. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En 2 Timoteo 3:13. Con todo, el próximo versículo nos recuerda lo que debemos hacer. Sin embargo, le dice Pablo a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Si piensas completamente diferente a lo que yo les he compartido en este episodio, pero me has escuchado hasta aquí, gracias por tomarte ese café amargo. Y por favor, medita en lo que he compartido. Y tú, mi hermano, en la fe. Recuerda que somos embajadores de Cristo para predicar el Evangelio, y vivir su diseño es otra forma de expresar que creemos su verdad. Así glorificamos su nombre y afirmamos que existe un único y verdadero Dios, creador de todo lo visible e invisible. De esta manera el mundo queda sin excusas, como dice Romanos 1:20. Hasta aquí hemos llegado con este tema, la verdadera cara de la ideología de género. Recuerda que puedes escribirme en Facebook en CrossExamine en español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma los estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas, incluyendo las de CrossExamine.
Así que bueno, reciban de mi parte un fuerte abrazo desde mis hermosísimas tierras venezolanas. Se les quiere mucho, Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.